Hermanos, que el Señor les bendiga. La semana pasada terminamos diciendo que íbamos a compartir algunos versículos acerca del tema del dominio propio en el hablar. Es algo que es supremamente importante para todos nosotros entenderlo. Hemos hablado acerca de la importancia de la comunicación humana, hemos hablado también acerca de lo que significa dominio propio específicamente en el hablar, cómo las escrituras desde el apóstol Santiago abordan este tema para la edificación de nosotros, hermanos. Entonces, aquí hoy vamos a continuar con este tema que es supremamente importante para nosotros. Dijimos, y una de las tantas cosas que hablamos es que no pecamos tanto con otros miembros como lo hacemos con la lengua, como dice la escritura en Santiago. Es como si tuviéramos una serpiente venenosa en la boca. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, es tan urgente, tan necesario que nosotros como iglesia estudiemos estos temas. Vuelvo y lo digo y quiero ser recalcitrante en esto. Es lamentable, da tristeza cuántos hermanos en la congregación, por no escuchar la verdad de la palabra de Dios, no solo se pierden el beneficio espiritual de crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, sino que adicional a eso, en su vida privada, en su vida personal, están siempre viviendo un montón de dificultades porque no saben qué hacer y tomando decisiones equivocadas todo el tiempo. Pues bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a madurar, a crecer en esto y que Dios traiga sobre nuestras vidas abundante, superabundante, que sature con su palabra nuestros pensamientos, nuestros corazones. Vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque por el Señor Jesucristo nosotros hoy somos salvos. Por el Señor Jesucristo tenemos el Espíritu Santo y por eso es que nosotros hoy tenemos el anhelo de escuchar tu palabra, de querer oírla, querer obedecerla y nos alegramos, nos regocijamos como hijos tuyos en el estudio de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que ve esta clase, así sea en tiempo después de la hora de la transmisión, porque Padre, controlas todo perfectamente, estás controlando todo de manera sobrenatural, de manera soberana. Señor, en todo vemos la bondad tuya, la sabiduría y la fidelidad. Así que descansamos, Señor, en que tienes un plan perfecto y que estás haciendo con nosotros y cumpliendo con nosotros tu perfecta voluntad. Gracias por cada hermano que se conecta, gracias por cada hermano que escucha la enseñanza. Te ruego que les bendigas y sobre todo que cada uno entienda, Señor, la urgente necesidad de renovación, de restauración, de reforma espiritual de nuestros corazones, oh Dios, y que nosotros entendamos que eso se puede dar solamente por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y también por la disponibilidad nuestra a vivir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hicimos varias preguntas y dijimos que la pregunta que nos debíamos hacer es ¿qué piensa Dios acerca de todo esto, de lo que estamos hablando, acerca de si son pecaminosas estas palabras que nosotros usamos, la forma en que nos referimos, la forma en que consideramos que si son graves o no, si es un pecado que deberíamos estar alarmados nosotros? En fin, ¿por qué razón? Estábamos hablando de que el hombre tiene la tendencia a minimizar los pecados que se cometen con la lengua y tenemos nuestro propio código de santidad, somos como los católicos en ese sentido. Hay pecados veniales y pecados mortales y la mayoría de los pecados veniales tienen que ver con la lengua. En la Biblia no existe ese código, lo dijimos, no hay pecados ni veniales ni pecados mortales, todos los pecados son pecados. Y en ese código los pecados verdaderamente groseros son el adulterio, el robo, el homicidio, pero eso no incluye el chisme, la exageración, la falta de gentileza al hablar y esas cosas como tal son pecaminosas. Entonces, ¿qué piensa Dios acerca de eso? ¿Son realmente estos pecados de la lengua, pecados del hablar, ligeros a los ojos de Dios? Los pecados que se cometen con la lengua, Dios los mira como algo
que no importa, no tiene trascendencia y que no nos va a hacer mucho daño ni le va a hacer mucho daño a los demás. Pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos porque son ellos los que nos van a ayudar a entender lo que dice la Escritura. Que cuando decimos lo que dice la Escritura, tenemos que entonces decir lo que piensa Dios acerca de estos pecados de la lengua, del hablar. Dice Proverbios 6:16: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Escuchen, muchachos, niños, adolescentes, jóvenes, Dios odia la lengua mentirosa. Eso también va para los padres, los esposos, las esposas, los adultos. Dios odia la lengua mentirosa. Y mire, lo pone a la par de los ojos altivos, de las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso encontramos en la palabra de Dios. Mire qué texto tan fuerte, hermano, tan fuerte. Dios, como dice, que el que va y asesina personas por salario está a la par, al mismo nivel de una persona que se sienta en una banca de la iglesia a chismosear de sus hermanos. Es lo mismo que cuando una persona no habla con gentileza acerca de otro, o cuando una persona no responde con gentileza a la otra persona. Entonces, cuando hay ese tipo de palabras, Dios está diciendo, para mí es lo mismo. Por eso en el catolicismo, como dijimos, el que donde procedemos la mayoría de nosotros, se enseñaba que habían pecados veniales y pecados mortales, pero para la palabra de Dios todos los pecados son odiados por Dios, pero hay unos que específicamente dice, Dios aborrece este tipo de comportamientos, este tipo de personas que hacen todo eso. Proverbios 18, 20 al 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aclaro que es para buscar algunos textos porque en Proverbios hay un montón que hablan de la lengua. Mateo 12, 35-37 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, ¿no le parece muy serio, aterrador y algo terrible pensar que Dios está diciendo esas cosas? Estamos hablando del Señor Jesús. Jesús es Dios y Él habla y dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Obviamente el Señor dice que todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios. O sea, hermano, lo que estamos viendo es la seriedad, la solemnidad con la que Dios se refiere al uso de las palabras, hermano. Dios es muy serio, santo, solemne, hermano. Él es puro en todo lo que hace. Y nosotros como cristianos estamos considerando, y casi al nivel de los paganos, como que no es tan grave chismear de los hermanos. No es tan grave hablar y murmurar acerca del pastor, de los líderes de la iglesia. No, eso no es tan grave. Yo no creo que Dios lo mire como algo tan como de lo que yo debería preocuparme. Pues estamos hablando del extraordinario dominio propio en el hablar. Ahora, cuando acabamos de leer, hacemos una pregunta. El Señor dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, esto significa que la salvación de un hombre depende de que hable bien o de que hable mal. No, esa no es la enseñanza de la Escritura. Ese texto no puede estar en contra de todo el testimonio bíblico. La Biblia es clara cuando dice que la salvación es por gracia, únicamente por medio de la fe
en el Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús nos está diciendo aquí que es la lengua de un hombre lo que evidencia su salvación. Es, hermano, cuando usted habla, usted está mostrando de qué está lleno su corazón. Y por eso usted debería orar todo el tiempo en su vida devocional, cuando va caminando por la calle, cuando va en el bus, en los tiempos muertos, hermanos. Usted debería aprovecharlos y todos ellos orar pidiéndole a Dios que a usted, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos en la iglesia, Dios les dé la habilidad, la capacidad, la fortaleza, el dominio propio para controlar la lengua, hermano. Porque es un pecado grave, grave, grave contra el Señor, hermano. Así que la Biblia no está diciendo que es que te salvas porque hables bien o no. La Biblia lo que está diciendo es, César, una evidencia de que sos salvo es precisamente de la forma en que hablas. Estás evidenciando de que está lleno tu corazón. Es lo mismo que dice Santiago 1:26. Si tú dices ser creyente y no puedes refrenar la lengua, no te engañes. Tu religión es vana. Mire, hijos, niños, adolescentes, jóvenes. Cuando usted le contesta de esa manera a sus profesores, al pastor, a los maestros de la iglesia, a sus padres, a su abuela, cuando le contesta a sus tíos y habla de cualquier manera y dice, no, es que eso era en otras épocas que la gente decía, Señor, buenas tardes, gracias y todas esas cosas. No te equivoques. El que ha hablado es Dios y lo que Dios está diciendo es, el hablar tuyo es una evidencia de tu cristianismo. Por eso no te engañes. Tu religión es falsa o es vana o no te sirve para nada, no te ha cambiado en nada. Porque es que si el Jesucristo al que te refieres, si la conversión a la que te refieres, si el evangelio al que te refieres no te transforma, entonces lo que has oído es un falso evangelio, has tenido una falsa conversión y te están hablando de un Jesús falso, un Jesús con minúscula. Porque el Jesús de la Biblia, el evangelio bíblico centrado en Cristo, es un evangelio que transforma las vidas, que cambia los corazones, que hace que nosotros cambiemos hasta en la forma en la que hablamos, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Recordemos que estaban pasándola bien mal, porque es que había un emperador supremamente terrorífico. Sabemos que todos los emperadores romanos eran sanguinarios y despiadados. Solamente Hollywood muestra a Marco Aurelio como un pobre anciano decrépito, que era buena gente y demás, pero en realidad él era un hombre malvado que perseguía a los cristianos porque no se rendían a sus pies. Entonces estaban pasándola bien mal, y algunos hermanos de la iglesia a los que el apóstol Pedro dirige esta carta les habla y les dice, ustedes al parecer como que están cayendo en una especie de depresión porque la pasan muy mal por causa de la persecución y como que no pueden desquitarse. Pero entonces dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, la solución no es huir del Imperio Romano. ¿Cuál es la solución? Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire, hermano, qué cosa tan impresionante, y golpea nuestro entendimiento, nuestra lógica y la forma en que argumentamos y que razonamos. Porque mire, lo que Dios está diciendo en su palabra es, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. La solución no era huir del Imperio Romano, sino obedecer la sabiduría de Dios de refrenar su lengua. En otras palabras, las personas se deprimen cuando responden inadecuadamente a sus problemas. Hermano, escúcheme, hermanita, escúcheme. Las personas se deprimen cuando responden inadecuadamente a sus problemas. Eso es para
todos los hermanitos que están pasando por situaciones difíciles. Que, hermano, la vida está llena de momentos difíciles. De este lado de la eternidad habrá sufrimiento. Eso es claro, es lógico, es natural. Lo viviremos siempre. Escapar de los problemas no es la solución. Es la forma en que respondemos a ellos lo que traerá solución. Porque dice la Escritura, veremos días buenos y mostraremos que amamos la vida, hermano. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque estos hermanos estaban metidos en problemas y estaban hablando mal. La Escritura nos enseña que existe una estrecha relación entre el estado de nuestra alma y nuestras palabras. Bendita palabra y santísima palabra de Dios. La lengua descubre el corazón, hermano. De ahí que Santiago nos dice que si no controlamos nuestra lengua, nuestra religión es vana. Mire, hermano, Dios está diciendo, y hay una relación muy clara, dice, decís ser piadoso. Bueno, ¿cómo hablas? Porque tus habladurías, tus palabras, esas palabras maliciosas, coquetas, de doble sentido, esos chistes ruines, la burla, el alegrarse por el sufrimiento del otro, todo ese tipo de palabras que salen de tu boca están reflejando es tu vida piadosa, tu verdadera devoción, y te voy a decir, tu verdadera religión. El cristianismo ha sido permeado por el mundo. Alguna vez tuve el horror de relacionarme con una persona que me mostró una imagen pornográfica en su celular y él muerto de la risa y siendo un líder religioso y decía, no, es que, jaja, esto me lo mandan, son mis hermanos, jajaja, qué chiste tan charro. Yo le dije, no, yo no quiero volver a ver ese tipo de cosas, no me las vuelva a mostrar. Lo que le estaba diciendo era algo que me parece aterrador y enfermizo. Yo decía, y te comparten eso, pero vos sos un líder religioso, ¿cómo te comparten eso? O sea, no te respetan. Pero es precisamente porque es que todo eso ha ido permeando la iglesia y muchas personas, pastores, líderes religiosos o como quieran llamar, entonces hablan así. ¿Y quién sigue? Las ovejas van a hablar así, sus líderes hablarán así, y con toda seguridad van a ver la lujuria, la impureza, la inmoralidad, el chisme, la murmuración, la rebelión, todo lo que sea pecados de la lengua, lo van a ver como algo muy natural. Y antes, cuando les dicen, no, usted tiene que dar testimonio, usted tiene que comportarse correctamente, mujer, usted tiene que someterse a su esposo, y todo ese tipo de cosas, ahí mismo van a poner el grito en el cielo. Lo que pasa es que los de Villahermosa son muy fanáticos, los de Villahermosa están equivocados y van a decir que es la gente de cierto sector. No, mijo, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque si algo dice las Escrituras es que tu verdadera religión se refleja en lo que hablas. ¿De qué está saturada tu alma? ¿De qué está saturado tu corazón? ¿De qué está saturada tu mente? Y de acuerdo a eso es lo que sale de tu boca, hermano. Lo que sale de tu boca. La Escritura es supremamente clara en eso. Así que al hablar del control de la lengua, no nos estamos refiriendo a un aspecto periférico de la vida piadosa, hermano, sino que queremos forjar el carácter de nuestros hijos. Debemos entonces ayudarles a ejercer control en el hablar. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, claro está, nosotros los padres debemos ser controlados primero. Hermano, si usted es líder, anciano, pastor en alguna iglesia y usted quiere forjar el carácter de los miembros de su iglesia, usted debe ayudarle a ejercer control en el hablar. Pero primero usted, como anciano, pastor o líder de su iglesia, debe controlarlo primero, hermano. Usted no puede llevar su iglesia o su familia más allá de donde usted mismo va. O sea, no es que usted va a cambiar a la gente, pero usted sí tiene la obligación y el mandato bíblico de modelar a su iglesia y a su familia la forma en que habla, en que se refiere a cualquier tema y a cualquier persona, hermano. ¿Cómo vamos a controlar el hablar de nuestros hijos? Esa es una pregunta interesante, porque eso nos lleva al otro punto. ¿Cómo vamos a controlar el hablar de nuestros hijos? Porque, hermano, y no solo de nuestros hijos, de nuestros niños en la escuela bíblica infantil, adolescentes y jóvenes en nuestras escuelas de adolescentes y jóvenes, para las damas, para los caballeros, los adultos, en todos los cultos, hermano. Porque es que, hermana, imagínese usted, por ejemplo, hermana querida, usted, hermanita, chismeando con la encargada
de las damas. Usted se imagina qué cosa tan terrible. O sea, que él está modelando la líder de las damas a cualquiera de las ovejitas que por la gracia de Dios está bajo su cuidado. No es que ella sea la pastora o yo, porque es que no hay pastoras. No. Estamos diciendo que ella es una diaconisa que Dios ha puesto en la iglesia y que, claro, puede enseñar a mujeres y que, imagínense, enseñándole a mujeres y que por decir algo se sienta a chismear con ellos. ¿Sí ve por qué es tan delicado? Entonces, por eso no es solo para los papás, no, esto es para la maestra de las damas, los maestros de escuela bíblica infantil, para los maestros de adolescentes y de jóvenes. Eso es para el pastor de la iglesia, para los pastores de la iglesia, para los ancianos de la iglesia, para toda persona y para todos los miembros de la iglesia, hermano, y para cada familia que dice haber sido cristiana o ser cristiana, hermano. Es pecado grave porque Dios lo aborrece, lo abomina. Puede que usted haya vivido toda la vida chismoseando en su iglesia. Puede que usted sea hasta de las personas que la iglesia le identifica como chismoso o como chismosa. Pero hermano, arrepiéntase ahora mismo, pídale perdón al Señor y cambie de dirección. Dele la espalda a ese pecado porque sepa que Dios aborrece ese pecado en usted. Y además, porque ese pecado está evidenciando la vida piadosa que dices tener. Está diciendo, realmente ahí no hay piedad, ahí no hay devoción. Esa persona habla y habla como pagano, como mundano. Hermano, que el Señor tenga misericordia de tu vida, hermano, en esta hora, porque si sigues chismoseando, tendrás no solo que rendir cuentas a Dios, sino que créeme que vas a recibir el castigo, la disciplina y el azote del Señor. Ahora, hablemos de, usando este término, y ya luego lo vas a entender, de 7 pecados capitales en el hablar. A ver, en cuanto a nuestros hijos, hay 7 áreas específicas en el hablar en que debemos trabajar con ellos. Amado hermano y hermana, padres de familia, préstenme mucha atención. Es triste y lamentable ver muchos niños en nuestra iglesia que hablan, no respetan cuando hablan y los padres de familia no hacen absolutamente nada. Entonces, vamos a mirar sobre esas 7 áreas en el hablar que debemos trabajar nuestros hijos. Ya vimos lo importante que es el hablar y lo grave que son los pecados que se cometen en el hablar. Entonces, ahora veremos las áreas en las que debemos trabajar. Si usted quiere usar un recurso mnemotécnico para recordar esto, diga los 7 pecados capitales que se cometen con la lengua y que son el problema mayor de nuestros hijos. Entonces trate de recordarlo. Los 7 pecados capitales que se cometen con la lengua y que son el problema mayor de nuestros hijos. 1. El hablar mucho. 2. La mentira. 3. Las palabras corrompidas, malas palabras, incluye más que las malas palabras, y eso lo miraremos. El chisme, las palabras ásperas, las palabras ociosas, o sea, hablar disparate sin parar. Siempre que un niño comienza a hablar sin parar, a veces dice lo que no debe decir. Y las palabras inoportunas. Como ustedes se podrán dar cuenta, es imposible que consideremos estas 7 áreas en una sola enseñanza, así que vamos a decir algunas cosas que pueden sernos útiles para trabajar con nuestros hijos en estas 7 áreas al mismo tiempo. Y por lo menos vamos a mirar que hay 3 principios que nos van a ayudar a entender las 7 áreas. ¿Listo? Entonces voy a repetir las 7 áreas en las que debemos trabajar con nuestros hijos. El hablar mucho, la mentira, las palabras corrompidas, malas palabras, mucho más que las malas palabras, el chisme, las palabras ásperas, las palabras ociosas, hablar disparate sin parar. Y siempre que un niño comienza a hablar sin parar, a veces va a decir lo que no debe. Y las palabras inoportunas. Entonces, tenemos 3 principios con los que pretendemos abarcar esos temas. Lo primero es, debemos instruirlos en la palabra de Dios.
acerca de cada uno de estos pecados. En la Biblia hay abundante material con respecto a cada una de las cosas que hemos mencionado. Y debemos sentarnos nosotros a escudriñar la Escritura y de ella darles instrucciones a nuestros hijos. Pero no solo a nuestros hijos, recuerde, primero somos nosotros, porque nosotros debemos controlar también el hablar mucho, la mentira, las palabras corrompidas o malas palabras, el chisme, palabras ásperas, palabras ociosas y palabras inoportunas. Nosotros debemos primero moldear ese carácter en nosotros y luego trabajar en la vida de nuestros hijos. Y en la iglesia hacer lo mismo. Entonces, como hay tanto material en la palabra de Dios, debemos instruirlos con la palabra de Dios. Habrán tips, estrategias, trucos, dinámicas, todo. Vea, eso es en la carne, eso es en lo terrenal. Pero recuerde, no hemos conocido así a Jesucristo. Dios nos ha dejado su palabra. A un niño lo que lo transforma, a un joven, a un adulto lo que lo transforma es la palabra de Dios. Es la única que tiene poder de Dios para santificación. Ahora, el otro principio es que debemos darle directrices específicas, hermano, sobre cada uno de estos 7 temas. Y tercero, debemos tener alguna forma definida y justa de reforzar esas directrices. Entonces, ya miramos los 3 principios, vamos a verlos. Primero, debemos instruir a nuestros hijos acerca del mucho hablar, acerca de lo que Dios opina de la mentira, del chisme, y así con las otras áreas buscar en la Escritura algunos textos claves que puedan sentar la base de nuestra enseñanza. Dios ha hablado con respecto a eso a nuestros hijos, pero ha hablado también a nosotros como padres, y ellos deben conocer qué opina Dios de eso. Hermano, no trate de cambiar el evangelio, no trate de cambiar la enseñanza por hacerla más, ¿cómo diríamos? Hay gente que cree que le puede agregar poder a las escrituras. Hay personas que creen que con meterle una reflexión y una ilustración, entonces puede hacer que la palabra sea más fuerte y que sea más contundente y que así no la olvide. No se equivoque. No insulte la sabiduría de Dios, porque usted está tratando de agregarle a las escrituras para hacer que la palabra de Dios pueda tener poder. ¿Usted imagina eso? Le estoy diciendo, Dios, vos decís cosas muy buenas, pero yo le voy a poner un toquecito que con eso ahora sí los niños vean. No, señor, no vaya a cometer el pecado grave de insultar a Dios, su sabiduría, hermano. No, ¿qué es lo que debes aprender, hermano? Vamos a instruir a nuestros hijos acerca de estos temas usando las escrituras, pero para eso tenemos que buscar en ellas. Entonces no vaya a empezar a llamar, Chepe, decime un versículo del chisme. Janice, me dice un versículo acerca de la mentira. Ángela, me va a decir acerca de un versículo del mucho hablar. Andrea, usted me va a hablar acerca de las palabras ásperas. No empiece a llamar. Usted tiene que, hermano, empezar a estudiar la escritura, a escudriñarla, hermano. Hay muchas herramientas, hermano. Hay Biblias que traen concordancia al final. Está la red, hermano. Y usted puede aprender, hermano, a buscar la escritura. Le hemos enseñado muchas veces métodos de estudio bíblico para que usted pueda estudiar la palabra de Dios concienzudamente y que sea su aprendizaje. Usted nutriéndose de la escritura, hermano. Porque Dios ya ha hablado al respecto, a eso y nuestros hijos deben conocer qué opina él, hermano. Algunos padres se limitan únicamente a trabajar con las cosas abiertamente pecaminosas, como el chisme, la mentira o las palabras corrompidas. Pero entonces dejan pasar otras cosas, como por ejemplo el control de los niños en el hablar. Les dicen, vea, no diga chismes, no diga mentiras, o no hable palabras corrompidas. Pero hay niños que hablan mucho. La Biblia dice que en las muchas palabras que no falta pecado. Entonces debemos instruir a nuestros niños con respecto al mucho hablar o su falta de gentileza en el hablar. Cuando un niño, por ejemplo, le dice, dame jugo, quiero jugo,
venga, 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 ¿usted qué está diciendo? Entonces le corrige y le da instrucción y vamos a mirar cómo reforzar esas instrucciones, hermano, porque es que no es solamente dejar que los niños hablen por hablar, como es de avispa, es que esto es una avispa. En la época mía decían eso es una poma. Algunos dicen que es que son muy inteligentes, que es que este muchacho sí es bien avispado, porque es grosero, o porque habla mucho y nadie le controla. No, no, o porque dice palabras inoportunas. Entonces son los adultos hablando y el niño hable y hable y hable y hable y hable. Oiga, es que yo quiero hablar, déjeme hablar. Y nadie le dice, ay, hable pues Filibertín, que usted es otra persona. Y como para que darle lugar a los niños. No, 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 no. Usted no está formando nada. Usted que cree más avispado y más inteligente que Dios, pero Dios dice, lea el Proverbios 1. Lo animo, lo desafío pues, para que lea Proverbios 1 y vea lo que Dios dice para aquellos que creen más sabios que Él. Dios dice, al final de eso, usted se va a hastiar de haberse creído, de esa idea que usted tuvo, de creerse más sabio que Dios. Y usted va a decir, ay, sí, ay, no, estoy hasta aquí, ese muchacho que es inoportuno, impertinente, atrevido, grosero, irrespetuoso, no, ya, se va a hastiar. Todavía no está hastiado, espere que va a hastiar. Porque es que usted no puede ser jamás, nadie es más sabio que Dios, hombre. No, no, no. Usted tiene que instruir, hermano. ¿Y qué son palabras inoportunas? Hombre, cuando la intervención del niño está fuera de lugar. Por ejemplo, hay niños que interrumpen a sus padres cuando están hablando. Eso es una palabra inoportuna. Un niño no puede interrumpir a sus padres mientras hablan. En la época mía, si un niño metía la cucharada, que así se le decía, imaginen el simbolismo, meter la cucharada en una conversación, se le castigaba, se le disciplinaba físicamente. Y los padres tenían o un gesto o una palabra para recordarle al niño que lo que había hecho era inoportuno y que después de ese momento le iban a disciplinar y no se retractaban, no era... No, qué pena, qué pecado con Filibertín. Él es niño. Entiendan que él es niño. Pues hermano, usted está pecando porque Dios le dio la responsabilidad, la obligación la puso sobre sus hombros de criar sus hijos para el reino de Dios y para el reino de los hombres. Así que usted tiene que enseñarle a su hijo, no interrumpa cuando los adultos están hablando. Respete. O niños que no saben comportarse cuando hay otros adultos de por medio. Ellos no saben guardar su lugar. Creen que pueden participar libremente. Ellos tienen un lugar. Hay ocasiones, no en todas, en que los padres pueden permitir y hasta deben permitir que sus hijos estén sentados tranquilos en la sala cuando hay visitas. O sea, nosotros no podemos excluir a nuestros hijos de la vida social del hogar totalmente, pero hay momentos en que los adultos van a hablar cosas de adultos y bueno, en esos momentos los niños no deben estar. Y ahí es donde los padres les dicen, retírese que voy a hablar con él. Estamos en una conversación de adultos y ya, el niño debe entender eso. O sea, cuando digo que debe entender, no es porque no tenga la capacidad, yo estoy en la capacidad, yo lo entiendo. Pero cuando digo es que debe entender es porque usted ya le ha ido enseñando. Cuando estén solos, antes de que llegue la visita o antes de ir a hacer una visita, le dice, vamos a ir a hacer una visita. Cuando los adultos estemos hablando, no interrumpa. Cuando los adultos estemos hablando de un tema de adultos y le digamos que se retire, se va a retirar y no va a cuestionar, no va a preguntar por qué, no va a decirme que no quiero o no va a empezar a hacer berrinches por allá y a ponerse a llorar porque lo voy a castigar. ¿Está claro? Sí, sí entendió, listo, sencillo. Ahora no vaya a ser como muchos padres que dicen, está claro, bueno, lo disciplinan, da la pelita. Y después le compran un blue jean, 2 pares de tenis, un juguete mágico y lo llevan a 10 películas y lo mandan a Disney World porque se sienten tan mal por la pela que le dieron. No vaya a hacer eso, hermano. Miren, llegó la tía fulana de tal de España y está hablando nada que los niños no puedan oír. Entonces nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a relacionarse socialmente. Tal vez ellos pueden estar ahí en la sala, pero
sin que ellos se conviertan en el centro de atracción. Es que recuerde que estamos reforzando en ellos el dominio propio. Dominio propio. Usted no es un padre malvado, no piense que es un padre malvado por hacer eso. Y no deje que su esposa lo convierta delante de los vecinos, familiares, amigos o hasta delante de la tía en el papá malvado. No, usted no lo es. Es que por encima de todo el mundo está la escritura. Usted la va a obedecer y la va a hacer obedecer en su casa. O sea, si el niño no puede ser el centro de atracción, no puede capitalizar las conversaciones, porque los adultos vinieron a hablar con los adultos. Los niños deben aprender a guardar su lugar. Debemos instruir bíblicamente a nuestros hijos con respecto a estas cosas, hermano. Si usted no lo hace, usted es un desobediente delante de Dios, no delante de mí. ¿Es que acaso yo estoy en su casa para poder ver y corregirle? Porque hay problemas que me he ganado por corregir personas y lo seguiré haciendo. Y me seguiré ganando problemas. Y no lo digo con soberbia o altivez, lo digo es porque, hermano, si usted hace algo al lado mío, yo le voy a decir. Pero es porque es que eso se lo hizo al lado mío. Y Dios me manda a hacerlo, hermano. Hermano, nosotros tenemos que actuar es conforme a la palabra de Dios. El mundo quiere enseñarnos, el mundo ha permeado la iglesia, ha permeado nuestras familias. Y el mundo quiere educar a nuestros hijos. Los quieren volver irreverentes e ingratos. Los quieren volver atrevidos, unos rufianes, hermano. Niños y adolescentes que no respetan a nadie, que no saludan, no se despiden, no dan gracias, no colaboran. Pueden ver al adulto que sea, un familiar o un vecino, cargado en los hombros con cajas o costales, bolsas de mercado, lo que sea. Lo miran por la ventana y siguen en lo suyo, siguen jugando play como si nada. O sea, tienen que decirles que ayuden. Y cuando son adultos son igual, están parados en la puerta y lo ven a usted bajarse con el mercado y lo miran y lo ven pasar y lo saludan. Y cada que pasa. Y cuando ya después terminó usted y es que había que ayudarle. Así es. Pero ¿cómo llegó así? Porque es que desde chiquito no le enseñaron que es que eso era lo que había que hacer. O sea, hermano, nosotros debemos instruir bíblicamente a nuestros hijos con respecto a estas cosas. En segundo lugar, no solamente debemos instruirlos bíblicamente, sino que vamos a darle directrices específicas. Y ahí es que muchas veces los padres fallamos. Les decimos a nuestros hijos: hijo, la Biblia dice que tú debes hablar gentilmente. ¿Pero qué significa eso? Vamos a buscar entonces en la Biblia, por ejemplo, en la escritura, Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero, por otro lado, ellos deben saber que las cosas se piden por favor. Deben saber con mucha precisión, hermano, que cuando vayan a pedir algo, diga, por favor. Y si el niño no dice por favor, no se lo entregue. No se lo entregue. Y si él sigue repitiendo, usted ya debe ir modificando la disciplina. O sea, porque es que la rebelión está pegada en el corazón del muchacho. Entonces él no le dice por favor, usted le dice, ¿cómo se dice? Que me dé tal cosa. ¿Cómo se dice? Ah, por favor me da tal cosa. Ellos son muy inteligentes. Ellos no les pasa por encima la enseñanza de la palabra, no lo crean, no subestime la maldad en el corazón de los niños. Entonces a la próxima, entonces vuelve y le dice, ¿qué me dé tal cosa? Y usted le dice, ¿cómo se dice? Por favor, a eso. Entonces ya ellos van jugando con usted. Pero si usted ve que se le está olvidando, entonces dice, no, este ya está jugando conmigo. A la próxima le dice, la próxima vez que le olvide decir, por favor, le voy a dar una pela y va a ver que no le olvida. Así de sencillo, no le olvida. Lo otro, hermano, vea, enséñele y con la misma precisión que cuando le den algo, entonces ya se le entregó, por favor, sí, se le entregó. ¿Qué debe decir? Gracias. Eso es hablar con gentileza, hermano, que deben dar las gracias. Es que ellos no se lo merecen. El mundo no está para arrodillársele a los pies. No es que, hermano, como que la gente tendría que otorgarles todo lo que ellos pidan y entonces por eso ni dan gracias. No, hermano.
No, que hable con gentileza y que sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué es gentileza? Pide el favor, dé gracias. Deben saber que a las personas se les saluda, hermano, cosas específicas. Mi hermano, se les saluda y a cada uno con respeto. Con respeto. Enseña a sus hijos a saludar y a saludar con respeto. ¿Cómo es que hay padres de familia que permiten que sus hijos se refieran a los adultos de cualquier manera? ¿Y qué debe hacer usted en el caso de llegar a una casa y el niño no saluda? Entonces usted le dice, hijo, mira al Señor y salúdalo. Y el niño sigue con cara inexpresiva. ¿Qué se debe hacer? Decirle a la otra persona que el niño es tímido. No. Es que él es tan tímido. Él es así con los extraños. No. Si usted no le está diciendo, déjese cargar por ese señor, que eso está prohibido. Que es que nada le está pidiendo que le dé la mano, ni que le dé un beso, no, nada. Solo que salude. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor, ¿cómo está? Señora, ¿cómo está? Que salude y con respeto. No lo justifique diciendo que es que él es muy tímido. No, lo lleva aparte y le dice, hijo, yo te dije que saludara al Señor y tú no saludaste, entonces te rebelaste contra mi mandamiento. Y le pega una pela. Y lo lleva otra vez y le dice, saluda al Señor. Y si el niño otra vez no saluda al Señor, usted le dice al Señor, espere un momento, vuelve otra vez con el niño, le aplica el mismo proceso y le pega la pela. Y lo lleva otra vez delante de la persona hasta que salude. Hágalo. Créale a Dios. Es que el pecado de nosotros los creyentes que somos incrédulos. Creemos un montón de cosas. Vos sos salvo. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Y por qué sos salvo? Por eso y eso y eso. Y dan una explicación, una teología que ni nadie, no. Ni un egresado del seminario de teología. Pero en estas cosas no le cree a Dios. No, yo creo, no. Manejan la Biblia de forma relativa, de forma circunstancial, de forma situacional. Mire, no es un perrito el que está ahí, es un ser humano y él tiene que aprender a saludar. ¿Por qué? Porque son reglas que enseñan en la televisión o en los programas de moral y cívica que daban antes. Por eso, porque está en el catecismo del Padre Astete. Porque está bueno, ya me olvidó ese nombre de urbanidad, de Carreño. No, porque la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea que es un mandato de Dios. Y si no somos gentiles, estamos desobedeciendo a Dios. Porque Dios manda que yo hable con gentileza. Es que recuerde, el dominio propio es hacer lo que debo hacer aunque no me guste. O aunque me guste. Deséelo o no lo desee. Eso es dominio propio, hermano. Por eso ahí es donde estamos enseñando a nuestros hijos. Deben saber que las cosas se piden por favor, a dar las gracias cuando se les dan las cosas. Y nosotros debemos trazar esas reglas claras cuando van visitas a la casa, a hablar con ellos, trazarles límites claros. Debemos decirles si van a estar con nosotros en la sala, si van a estar solo por un momento o si sencillamente van a saludar y van a subir a su cuarto. Eso es algo muy específico. En las películas de antaño se veían mucho estos principios y entonces la gente saludaba y la gente se despedía. Y la gente asumía la disciplina y le decía, entonces te retiras a tu cuarto, y allá se iba y esperaba la conversación con su padre o la disciplina y todo lo demás. Pero era algo, uno veía en los Walton, la familia Ingalls, eran películas de hace muchísimos años y eso era algo muy claro que se veía ahí de cómo eran los principios. Se veía, por ejemplo, en otras películas como... la doctora no sé qué, pero eran películas muy viejas.
Ya hoy en día eso no se ve. De hecho, se ve raro es que hagan eso. Y entonces el niño, como ya lo subieron al pedestal de Dios, entonces él puede hacer, decir lo que sea, solo pide y demanda y todo se le arrodilla. Ahora, no odiamos los niños, pues como hombre, lo que antes los amamos y por eso es que queremos que sean buenos miembros del reino de Dios y el reino de los hombres. Le estamos evitando sufrimiento en el futuro a ellos y a usted. Recuerde, padre de familia, que si usted no hace su tarea a tiempo, al final de sus días usted va a vivir amargamente. Pero al papá que es responsable ante Dios, cuando ya esté viejo y sus hijos crezcan, va a vivir en tranquilidad. No va a tener por qué preocuparse. Ay, es que ahí está muchacha ya de 60 años, mi muchacha, y todavía no sé ni de dónde está, ni dónde ha llegado, y mi muchacha de 60 años, y el niño de 82, el niño de 82 que todavía ahí le mantengo la camita por si algún día deja a esa berrionda, por si algún día al niño de 82, así es, porque es que así los criaron. O sea, eso es que Dios nos ha mandado, y dice, es que usted le va a ir bien en su vejez o le va a ir mal en su vejez. Entonces, pues que la persona rebelde y soberbia diga, pues yo vivo muy bueno así, cuidando a mi niño de 82 y mi niña de 60. De verá. Según Dios, usted no tiene paz, ni vive tranquilo, y no es feliz, vive amargado, porque Dios lo dice, y yo a él le creo. Ahora, son reglas específicas de gentileza, y a veces nuestros hijos no saben qué hacer porque nosotros no los dirigimos. Entonces, si usted le pone reglas claras a sus hijos, ellos van a saber por dónde andar, pero si no lo hace, créame que ellos van a estar como loquitos y confundidos. O sea, si usted sabe que su hijo tiene la debilidad de que no sabe controlar su lengua y es dado al mucho hablar, vaya con amor y dígale que usted lo va a ayudar en eso. Por ejemplo, acuerde alguna seña con él en secreto. Entonces usted le va a decir a él, a su hijo, y en público y sin que nadie se dé cuenta, y usted le hace una seña y le dice que está hablando mucho. Entonces, si él está hablando mucho y usted le hace así, entonces el hijo, ay, estoy hablando mucho, ya él sabe porque es un código secreto, a ellos les gusta. Y el niño va a aprender. Y puede que hasta el niño diga, estoy hablando mucho. Bueno, entonces usted le va a enseñar eso previamente. Yo escuché que un papá lo que hace con su hijo es que se frota la barba cuando está hablando más de la cuenta. O se hace así en el mentón. O se rasca aquí. Pero el problema con eso es que si usted inconscientemente se rascó aquí, se hizo aquí o lo que sea, y el hijo no está hablando, lo va a confundir. Busque algo que normalmente usted no haga. Pero acuerde un tipo de señal con él para que su hijo se dé cuenta que está hablando más de lo que debería. No hay necesidad de avergonzar al hijo en público. A veces nosotros tomamos eso como una gracia, pero para ellos no es ninguna gracia. Decirle al niño delante de mucha gente, muchacho, ¿tú comiste caldo de loro? ¿Qué? Vos es que, caldo de mico, que estás moviéndote tanto. No, eso no. A los niños de esa edad, pequeños, eso los avergüenza. Y mire que ellos se avergüenzan por cosas a veces muy pequeñas. Y uno dice, no le preste atención a eso, que yo no es que no, pero usted ya está viejo. Pero él es un niño. Entonces, no lo avergüenza en público. Yo recuerdo que mi mamá, ella no necesitaba sino hacerle una ceñita, uno así con la ceja, y uno ya sabía, mijo, ya se ganó la pela por haber metido la cuchara en una conversación de adultos. Entonces, no lo avergonzaban en público, pero ya uno salía derechito para el cuarto, para allá a llorar. Y allá encontró uno con otro hermano que le decía, ¿qué le pasó? No, me van a pegar. Yo no había, uno no tenía que interpretar mucho, hombre. Era muy bueno. Y así uno aprendía a respetar, hombre. Mire, ¿cómo se sentiría si en medio de una reunión alguien le dice, muchacho, pero usted sí habla? Pues usted cómo se sentiría. Entonces, de la misma forma se siente su hijo, ofendido, y no hay razón.
para avergonzar a su hijo en público. Él es una persona creada a la imagen de Dios y por eso debemos buscar alguna manera de que sin avergonzarlo podamos tomar control de todo lo que él está hablando, o sea, para que él sepa que hace parte, pero que le debes aprender a hacerlo bien. Y así vamos a tener un muchacho a cierta edad, ya un muchacho que, como decimos, educado, un muchacho bien educado, porque hay muchachos mal educados, y esos son de los que precisamente estamos hablando, que los dejamos coger ventaja. Y también estamos hablando de los que son bien educados, que son los que van a traer honor y gloria a nosotros cuando ya estemos en determinado momento. Así que no basta con darle instrucción bíblica, sino que démosle directrices específicas, porque usted le lee todos los versículos y él dice, bueno, ¿y yo qué hago con todo eso? No, déle directrices específicas. Y no solo eso, sino que debemos definir la manera justa en que vamos a reforzar esas directrices. O sea, cuando nuestros hijos fallan en alguna de estas áreas, debemos tener alguna forma ya trazada de reforzar la directriz. Ya dimos la directriz, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a reforzar con el muchacho? Por eso dijimos, en una forma justa, en otras palabras, a la hora de aplicar algún tipo de corrección debemos tener en cuenta cuál fue la falta cometida y el contexto en el que sucedió. Como les puse una ilustración ahorita, o sea, el muchacho puede estar jugando con usted, no le pide el favor, no le da las gracias. Entonces ya usted ve que no, este no es tan bobito, se sabe de memoria todos los nombres de tal cosa y tal otra. No, él es muy inteligente, o sea que eso ya lo debió haber aprendido, o sea que lo está haciendo es de puro gusto. Entonces se merece la pelita. En el Antiguo Testamento, Dios no aplicaba la pena de muerte para todos los pecados. Pero todos los pecados son iguales delante de los ojos de Dios. Sí, es verdad, pero no todos los pecados tienen la misma consecuencia judicial. No es lo mismo que un niño mienta deliberadamente a que en medio de un momento de excitación el niño haya hablado más de la cuenta. No es lo mismo. Y el castigo o la forma de reforzar el mandamiento debe ser de acuerdo con la falta cometida. Entonces, si ese niño usted dice, no, es que él mintió deliberadamente, eso merece un castigo. Y hay otro que, claro, viene el tiempo de este mes de diciembre y en algunos lugares o en algunas casas, no es una obligación, dan regalos a los niños o en la iglesia o lo que sea. Entonces el niño está todo feliz y entonces ahí hay que entrar con otro tipo de corrección. Por eso hay que saber que debe ser de la manera justa. Entonces, por ejemplo, la mentira es un pecado y grave y debe ser castigada de la manera más rigurosa posible. El castigo más fuerte que usted tenga para su hijo debe ser aplicado en el caso de la mentira. Lo mismo si usa palabras corrompidas. Pero aquí hay un punto en que algunas cosas deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro hijo de 3 o de 4 años salió de repente con una mala palabra que escuchó decir a alguien. Y eso no había sucedido antes. Usted conoce a su hijo y sabe que eso no había pasado antes. Y esa palabra no pertenece a su vocabulario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos preguntarnos es si el niño sabe lo que está diciendo. Puede ser que lo ha escuchado por ahí y él lo dijo de una manera natural en la casa. Tal vez el niño ha repetido el asunto sin ninguna mala intención. Entonces debemos preguntarle para determinar dónde escuchó esto y entonces decirle claramente que nosotros que no queremos que vuelva a repetir esa palabra en nuestra casa. Busque el texto sobre las palabras corrompidas, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y entonces así le va a mostrar que es una palabra corrompida,
y lo que dice Dios en la escritura. Entonces, ya si el niño lo repite, ya no puede ser que él le alegue a usted ignorancia, porque usted ya lo instruyó, pero también fue justo. Usted no solo le dio instrucción, sino que usted toma en cuenta el hecho de que él no sabía. O sea, en ese momento, él no sabía lo que lo que estaba diciendo. Pero ya después de que usted le instruyó y le enseñó y sigue hablando de la misma manera, usted ya debe disciplinarlo físicamente. Porque ya es una rebelión a la instrucción. Si Dios lo permite, dentro de 8 días hablaremos acerca del grave problema del chisme. Hoy tuvimos el inconveniente del internet en el sector, como compartimos el mensaje. Algunos hermanos nos notificaron que Tigo está haciendo algunas reparaciones, quién sabe qué estará pasando y todo ese tema, pero nada raro que eso pase en esa temporada y en estos tiempos 5G y bueno, en fin, uno ni sabe qué estarán haciendo. Lo que estén haciendo, Dios es soberano, sabio infinitamente y es bondadoso. Así que nadie, por más que lo hagan a las espaldas de las personas, delante de Dios están siempre. Bueno, el caso es que esperamos dentro de 8 días que no tengamos el inconveniente para poder transmitir en vivo este tema para la gloria de Dios y para edificación nuestra. Que el Señor nos ayude, hermano, a tomar decisiones sabias, correctas y de bendición para nosotros, para nuestras familias, nuestros hijos y sobre todo que traiga gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Es una bendición estar reunidos y es una bendición, Señor, saber que aunque sea por este medio virtual podemos conectarnos, podemos tener cierto tipo de enlace y de lazo y vínculo. Y bueno, Señor, es asombroso lo que haces para la gloria tuya, Señor. Nada puede detener tu obra. Nada. Porque eres todopoderoso. Así que gracias porque dentro de esa voluntad perfecta tuya, haces que esto pase y que podamos estar en esta hora transmitiendo o reenviando esta transmisión a nuestros hermanos y así todos seamos edificados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y recuerden, dentro de 8 días vamos a hablar acerca del problema del chisme, lo grave que es. Entonces, lo espero. Saludos a su familia. Con la ayuda de Dios, mañana tendremos otro culto, el primer culto de diciembre, del miércoles de este 2020, este diciembre de 2020, donde el Señor también va a hablar a nuestra vida acerca de lo importante que es entender la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Que Dios les siga bendiciendo, hermano. A todos ustedes, gracia y paz.